en 1960 fue un fraude electoral el que llevó a Kennedy a la Casa Blanca y que además el propio Kennedy se lo contó a uno de sus amigos que acabaría siendo redactor del Washington Post, diciéndole cómo gracias a la ayuda del aparato demócrata corrupto de Chicago, lo que no le contó es que también había intervenido la mafia, se pudo cambiar el número de compromisarios en el estado de Illinois y esas elecciones que en limpieza tendría que haber ganado Richard Nixon, las ganó John Kennedy. Por cierto, que Nixon era conocedor del fraude que se había producido, pero prefirió conceder la victoria a Kennedy para evitar una sensación de desgaste institucional, de mala imagen institucional en un momento muy delicado de la historia de Estados Unidos. Que esto lo sabíamos, es decir, es que, vamos a ver, cuando tú empiezas a ver cómo van cambiando las leyes de voto por correo en estados que gobierna el Partido Demócrata y además van cambiando de una manera que son absolutamente irregular, es decir, puede votar cualquiera sin presentar un documento nacional de identidad, puedes votar en realidad viviendo en otro estado, etcétera, etcétera, aumentas el plazo de voto hasta una semana después en algún estado. Pues hombre, esto evidentemente olía a fraude desde hace meses. Pero no es solo mi opinión. Judicial Watch, que es una organización que se dedica a vigilar el manejo de las instituciones en Estados Unidos para garantizar que sea libre y democrático, ya el mes pasado advirtió de que en más de la mitad de los estados de Estados Unidos había indicios de que se podía utilizar de manera fraudulenta el voto. Y además daba más de 200 condados de Estados Unidos donde sucedía esto. Es decir, insisto en ello, esto no es una idea mía original, no es que se me ocurriera a mí una mañana, sino que es algo que se ha ido viendo desde hace bastantes instancias, hace ya meses. No, insisto, no es algo nuevo, ni mucho menos. Y al final, pues esto se está confirmando. Es decir, cuando en algunos colegios electorales no permitieron que estuvieran los interventores del Partido Republicano en el conteo de votos. Eso es digno de Venezuela, pero es indigno de la democracia americana. Cuando en un momento determinado de pronto llegaban masivamente votos por correo que nadie sabe dónde llegaban, pero que solo eran a favor de Biden, lo cual es matemáticamente imposible. Es decir, aunque hubieran implicado una victoria de Biden, es increíble que en un 100% fueran de Biden y en un 0% de Donald Trump, cuando ya han aparecido personas que han testificado de cómo sus jefes en la oficina de correos se dedicaban a cambiar la fecha en que se habían recibido las papeletas, etcétera. Yo creo que hay indicios más que suficientes de fraude y yo creo que vamos a ir viendo en las próximas horas y en los próximos días cómo lo que se ha perpetrado es un gigantesco fraude electoral. Ok, César, ¿usted cree que esto se va definitivamente a definir en los tribunales? No tengo ninguna duda. Es decir, yo no veo a Donald Trump concediendo la victoria a Joe Biden convencido de que ha sido víctima de un fraude electoral y de que le quieren robar las elecciones. Más bien, por lo que yo veo, tiene un equipo de abogados que ya estaba preparado para esta eventualidad. Es decir, esto no ha pillado sorprendido a Donald Trump. Esto le ha pillado muy preparado. El equipo de abogados estaba muy bien engrasado antes de esto y yo creo que esto va a significar acciones judiciales, que al final esto lo van a decidir los tribunales y que existen pero muchísimas posibilidades de que efectivamente los tribunales acaben dando la victoria a Donald Trump. Esa es la circunstancia en la que yo creo que nos encontramos a día de hoy. César, ¿qué podemos esperar para estas próximas 10 semanas? Bueno, yo me imagino que para estas próximas 10 semanas todo va a depender de cómo funcionan los tribunales, pero si efectivamente los tribunales van quitándole estados mal concedidos por la prensa, tengo que decir que al parecer es quien decide en este país quién ha ganado y quién no ha ganado, lo cual me parece bochornoso. Eso es propio de una dictadura totalitaria, pero no de un país serio. Si efectivamente los tribunales van confirmando que se ha producido fraude electoral,
yo creo que incluso la prensa va a ir dando marcha atrás. Es decir, esto tiene una situación en la que puede seguir insistiendo en que el presidente electo es Joe Biden, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la medida en la que no haya estados que le vayan quitando. Yo creo que a partir del segundo o el tercer estado a Joe Biden no lo va a proteger nadie. Y los primeros que van a retirar ese respaldo van a ser los medios de comunicación, porque claro, el escándalo es tan colosal que resulta imposible mantenerlo. Finalmente, ¿usted cree entonces que Nancy Pelosi alcanzaría a asumir la presidencia de este país, como lo dice la Constitución, como encargada mientras se soluciona esta situación? Yo no lo creo porque, entre otras razones, esto es algo que se puede terminar solucionando a más tardar el mes de diciembre. Sinceramente. Y además, vamos a ver, por una sencilla razón, vivimos esto en el año 2000 solo con un estado que es la Florida, ¿no? Y entonces hay gente que dice, bueno, pues si ahora hay 6 o 7, pues fíjese usted, no, pues si es que los 6 o 7 las acciones son paralelas. Es decir, no es que lo impugnas en Wisconsin y después vas a Nevada y después a Arizona, ¿no? Las acciones son paralelas, son simultáneas y yo creo que eso es lo que le va a dar todavía una mayor fuerza, porque efectivamente si de pronto los estados se le empiezan a caer a Biden, la situación va a ser una situación muy comprometida. Yo en absoluto me atrevería a asegurar que Donald Trump finalmente va a emerger como un presidente de un segundo mandato, pero sí creo que tiene muchas posibilidades de que sea así, sí creo que esto se va a sustanciar en los tribunales y sí que creo que desde luego Nancy Pelosi lo tiene muy difícil. Lo que pasa que esto va a provocar un auténtico seísmo en determinados grupos de presión que están encantados con lo que sería una victoria de Biden y a los que aterra la posibilidad de que Donald Trump se quede otros 4 años en la Casa Blanca. Y permítame poner un simple ejemplo. Donald Trump es el único presidente que no ha metido a este país en una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. El único presidente. Bueno, ya se pueden ustedes imaginar que el complejo militar industrial con Donald Trump precisamente no está contento, porque se supone que nos debería de haber metido en 1 o 2 conflictos armados, como han hecho todos los presidentes desde el año 41 hasta ahora, y sin embargo, pues en 80 años es el primer presidente que no solo no nos mete en una guerra más, sino que procura sacarnos de las guerras en el extremo del mundo donde nos fueron metiendo otros presidentes. Muy distinto de aquel presidente al que le dieron el Premio Nobel de la Paz y que se llamaba Barack Obama, que por el contrario en los 5 primeros años de mandato bombardeó 8 países, lo cual es fantástico para un Premio Nobel de la Paz, sin duda.